Hola, sí, buenas tardes. Esta asignatura se llama Cálculo Diferencial 51207. Mi nombre es Oblis David Polo Peñate. Esto está presentado al docente Alexander Moreno Quiroga, año 2021. Introducción, dice la introducción dice las desigualdades juegan un rol fundamental en matemática. Existen libros completos dedicados a su estudio y en la competencia internacional de problemas aparecen con frecuencia. Podemos decir que las funciones son un conjunto de reglas que asignan elementos a otros elementos. Un conjunto lo llamaremos dominio y se toma un elemento de este conjunto y aplicamos una función. Esta automáticamente le asigna otro elemento de un conjunto que llamaremos rango. Los límites describen cómo se comporta una función cerca de un punto en vez de ese punto. Este es el mapa. Desigualdades. Las desigualdades es aquella proposición que relaciona dos expresiones algebraicas cuyos valores son distintos. Funciones. Un objeto o valor numérico al dominio. A se le domina la variable independiente y un objeto genérico B del codominio B es el variable dependiente. También se le llama valores de entrada y salida respectivamente. Límite. El límite de una función es el valor de la función cuando se toman valores sucesivos de cada vez más cercanos a exista o no la gráfica del punto con la función equivalente. Continuidad. La continuidad significa que un pequeño cambio en la variable x solo implica que pequeño cambio en el valor de f de x, es decir, la gráfica consiste de un solo trozo de curva. Derivada. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de su variable independiente. Derivada de funciones específicas. Es la formación matemática del concepto de la velocidad, puesto que utilizamos funciones para representar fenómenos que evolucionan con respecto al tiempo. La derivada será fundamental. Derivada de orden superior. La derivada de orden superior se conoce como la segunda derivada de la función, es decir, si f de x es una función y existe su primera derivada f de x. Aplicación de las derivadas máximo y mínimo. Entre los valores que puede tener una función f de x puede haber uno que sea el más grande y otro que sea el más pequeño. A estos valores se le denomina respectivamente un punto máximo y un punto mínimo de absoluto. Límite es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o función a medida que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a un determinado valor. Dice, dada la función de f igual r y un punto x0 er, el límite de f cuando x tiende a x0 se representa como límite f de x. Es un principio este límite de valor que toma f en el punto x0, es decir, que f de x si 0. Si f de x0 no existe, por ejemplo, cuando x anula el denominador de f, entonces el límite es el valor al que f se aproxima cuando x se aproxima a x0. Por ejemplo, sea la función f de x igual 1x al cuadrado. No existe f de f0, pero cuando más se aproxima a x a 0, la función crece más y más, cuando podemos observar en la gráfica. Definición normal. La definición normal del límite es la siguiente: sea la función f igual r y sea x0 x existe el límite de f cuando x tiende a x0 y es k r. Dice, matemáticamente lo resumimos con la notación del límite, que aquí aparece límite f de x igual k. La definición del límite cuando x menos b es ligeramente distinta. Límite lateral. Vimos en un ejemplo anterior que la función de fx igual 1x al cuadrado tiende a más y cuando x tiende a 0. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la función f de x igual 1 a x. Límite infinito. Esta es la función de la gráfica. Básicamente los límites son punto f infinito, x0, r, pero también podemos preguntarnos cuál es el límite de una función cuando x crece o decrece indefinidamente, es decir, cuando x menos más y cuando x es menos y. Ejercicio. Aquí aparece esta fórmula, límites 3x más 1. Aquí vamos a hacer, perdón, acá está x a la 2, entonces hacemos 3, colocamos el 3,
Aquí podemos ver el 2, que es el que está acá abajo, más 1, que es este. Entonces la operación sería 3 por 2, 6, y más 1, 7. Conclusión. Podemos decir que las funciones son una herramienta matemática muy útil que nos ayuda a plasmar y moldear ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, nos permite saber los ingresos, utilidades máximos y mínimos de una empresa. El concepto de límite es la base fundamental con la que se construye el cálculo infinitesimal. Informalmente hablando, si se dice que el límite es el valor al que tiende una función cuando la variable independiente tiende a un número determinado, a un número o al infinito. Como podemos observar, aquí están las referencias con que fueron consultadas las citas.